Muchas gracias, presidenta. Bueno, es la primera intervención en su comisión, así que quiero felicitarla a usted en su carácter de presidenta, a la senadora Vega y al senador Recalde, que son las tres autoridades de esta comisión. Y augurarle un muy buen trabajo en la misma, que como vemos ya ha iniciado realmente con una actividad muy importante, que es tener a la ministra en el día de hoy. Y bueno, por supuesto, darle la bienvenida a nuestra ministra, María Eugenia Bielsa, con quien además de unirme un profundo cariño y respeto por ser comprovinciana, me une un enorme respeto por su trabajo y por su tarea, tanto política como en el área de la gestión. Y en este sentido, preguntarle antes, María Eugenia hacía una referencia a la preocupación y a la ocupación que hemos tenido desde el inicio de la pandemia con la situación de la vivienda, porque ni bien nos enteramos que la Organización Mundial de la Salud había declarado la pandemia, lo primero que pensamos es que frente a un aislamiento social preventivo y obligatorio, había que garantizar que las familias, que las personas, que los ciudadanos y que las ciudadanas pudieran tener un lugar donde cobijarse, un lugar donde albergarse. Y a partir de allí, bueno, hicimos una presentación de un proyecto de ley, luego surgió el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, que luego fue ratificado tanto por la Comisión de Trámite Legislativo como por ambas cámaras, ambos decretos de necesidad y urgencia, el 319 que congela el monto de las cuotas de los deudores hipotecarios, como el 320 que congela los desalojos, están a punto de vencer. Así que sé que la ministra y que todo el equipo de gobierno han trabajado mucho y están trabajando mucho en este sentido, pero para llevarle también tranquilidad a millones de inquilinos en la República Argentina y miles de deudores hipotecarios, conocer en qué se está trabajando, si la idea es prorrogar estos decretos de necesidad de urgencia o buscar una solución más integral. Siempre en el convencimiento, y esto lo hemos charlado muchas veces, que la prórroga no es la solución integral, es simplemente, en todo caso, una solución coyuntural. Pero por supuesto que tenemos que ir hacia políticas de Estado que puedan realmente solucionar la problemática de vivienda en la República Argentina. Hace poco tiempo hemos sancionado la ley de alquileres, que era una ley muy solicitada a lo largo de toda la democracia por más de 9 millones de inquilinos y inquilinas en el país, pero entendemos que lo que va realmente a transformar va a ser el avanzar en todas estas políticas de Estado de las cuales la ministra estuvo hablando. Esa es la primera pregunta respecto a esos dos DNU. Una segunda pregunta que tiene que ver con la vinculación del procrear con la disponibilidad del suelo urbano. Esto que muy sucintamente planteó la ministra, me gustaría que lo pueda ampliar, porque la verdad es que nosotros entendemos que si no ampliamos la disponibilidad de suelo urbano, podemos tener el mejor de los programas de hábitat, el mejor de los programas de vivienda, pero necesitamos y requerimos repensar esa disponibilidad. Y por último, un tema que a nosotros nos entusiasma, que es el del arraigo y que es el de repoblar a la Argentina. Entiendo que también requiere y amerita de programas de vivienda con una mirada federal. Ya la ministra algo planteó al inicio de su alocución en torno a la importancia de construir este tipo de programas anclados a la cultura y a las costumbres de cada comunidad y de cada pueblo. Bueno, estas tres preguntas me parece que de alguna manera subsumen las inquietudes que tengo en este momento. Muchas gracias, presidenta, y gracias, ministra. Estás mutada, María Eugenia. El micrófono, María Eugenia.
Seguís mutada el micrófono, María Eugenia. ¿Podés desmutar el micrófono, María Eugenia? No está pudiendo, me parece. Perdón, desde la Secretaría de Comisiones pueden colaborar con la ministra. Les pido disculpas, no estaba pudiendo, lo tecleaba, no estaba pudiendo desmutearme. Respecto de DNU 319-320, la realidad es que el presidente lo anunció hace 15 días en una entrevista que tuvo con TN, diciendo que claramente estábamos trabajando, y quiero decir que esto no nos lo arrogamos como una decisión del ministerio, todo lo contrario, es una tarea con todo el resto del gabinete, porque ustedes saben que el DNU 319 y el DNU 320 en dos aspectos, digamos, de alguna manera protege, no quiero decir beneficia, protege a quienes alquilan y a quienes tienen temor de que puedan ser desalojados porque no puedan pagar la cuota del crédito UCA. O sea que en el tema de desalojos protege a ambos colectivos. Y en el tema alquileres, en el trabajo que nos hemos dado al principio, digo, en el DNU 320, hemos trabajado en articulación con todas las áreas del gabinete, es decir, con producción, por lo cual están incluidos actividades comerciales o productivas. Hemos trabajado con cultura, donde están incluidas aquellos locales que de alguna manera prestan servicios vinculados a la cultura o a la contención social, y esto toca al área del Ministerio de Daniel Arroyo. Hemos trabajado también con el área de justicia, porque en realidad para evitar la judicialización progresiva de estos acuerdos, la realidad es que la posibilidad de que las provincias nos asistieran, y de hecho en muchos casos nos han asistido a través de los centros de justicia, de los centros de mediación, y en esto también les vuelvo a pedir una colaboración, porque en realidad es importante que, quiero decir que nosotros le hemos mandado una nota a cada gobernador y a cada gobernadora pidiendo que adhieran a los mecanismos para que no judicializar, recién lo dije y ahora se me fue la palabra, a los mecanismos de mediación, a los mecanismos de mediación, y no hemos tenido la respuesta que esperamos, porque las legislaturas lo han podido tratar parcialmente en algunos casos. Por ejemplo, en el caso particular de nuestra provincia lo pudo tratar Senado, pero no lo pudo aprobar diputados. En otros casos lo ha aprobado la provincia completa, digamos, las dos cámaras, y en otros casos no hemos tenido la posibilidad de que adhirieran. Y esto es muy importante porque los mecanismos de mediación evitan, digamos, buscan un canal legítimo de acuerdo entre propietarios e inquilinos, y la realidad, o locatario y locador, y la realidad es que nosotros siempre apuntamos a que en ese sentido va a funcionar lo mejor de cada uno, ¿no? Porque en algunos casos también allí estábamos previendo en aquel momento, cuando lo trabajamos en conjunto con todo el gabinete, que hay quienes a lo mejor con un ahorro, con una vivienda, complementan sus ingresos familiares, ¿no? Entonces, había situaciones en donde merituaba el acuerdo, que aquel que pudiera pagar acordara cómo pagar. Bueno, tuvimos algunas dificultades que quedaron expresadas en datos que nos fueron acercando desde los sectores de corredores inmobiliarios, los sectores de inquilinos y los distintos sectores que representan a corredores inmobiliarios, a inquilinos y a locatarios, dándonos datos de, por ejemplo, las dificultades de acceder al CBU, creo que para poder hacer los depósitos, pero hay un campo que es un campo
que es el campo de la informalidad. Y esto nosotros sabemos que hay una enorme cantidad de familias o de personas que alquilan en la informalidad. Y esto es muy difícil de relevar, porque a veces ese relevamiento va mutando permanentemente. Y ese ha sido el sector más lastimado. Porque a veces los datos digamos, que se manejan desde los corredores inmobiliarios, desde las inmobiliarias, desde la tarea de los sectores inmobiliarios, tienen una cierta legitimidad, aunque puedan ser discutidos, pero hay esa información. En la informalidad, si bien no ha habido desalojos, hay presiones para el desalojo. Digo esto, pensémoslo en pensiones, pensémoslo en hoteles, pensémoslo en unidades de vivienda donde una familia alquila una habitación por el mismo valor que alquilaría una vivienda. Ustedes lo saben mejor que nosotros, digo, cada uno de ustedes lo sabe mejor que nosotros. Sobre todo eso sucede mucho en los sectores más vulnerables, en las áreas, en los barrios populares, en donde hasta un albañil muchas veces se construye una pieza para su hijo, cuando su hijo se va, la alquila y la alquila de una manera informal. Entonces, la realidad es que ahí tenemos una tarea enorme para hacer, para restituir derechos y ver de qué forma podemos podemos contener a esos sectores, ¿no? Y creo que la manera de contener a esos sectores es con políticas de vivienda permanentes en el tiempo y con acciones concretas, digamos, con gestión concreta. Respecto de los dos DNU, lo anunció el presidente, pero además estamos trabajando, hemos recibido opiniones, siempre en estas opiniones de todos los sectores, y hemos tenido muchas mesas de debate sobre el tema. Y quiero decir también que mucho apoyo en el sentido de distintos sectores, en la búsqueda de información, en la búsqueda de soluciones y en la posibilidad en el corto plazo de mantener una mesa de trabajo que nos permita ir resolviendo progresivamente el tema de hipotecado suba, que también les quiero decir que la mayor parte es en el sector de los bancos del sector público, es decir, el BCRA, perdón, el Banco Nación y el BAPRO, y un menor porcentaje en los bancos privados. Por lo cual, la política, y esto también me parece importante decirlo, ha sido por sobre los bancos públicos, y eso es un quebranto importante para los bancos públicos. Y nosotros no queremos usar el argumento que se usó en algún momento, que es, bueno, pero tenemos bajos índices de morosidad, porque todos sabemos que cuando uno necesita acceder a una vivienda, probablemente se endeude en otro sector, se endeude con los padres, se endeude con un amigo que le presta el dinero, digamos, se endeude y no se refleje en la información que nos dan los bancos. Así que creo que en ese sentido, y nosotros siempre hemos sido consecuentes con esto, creemos que hay que buscar soluciones inmediatas que lleven tranquilidad, pero que tenemos que buscar salidas definitivas, porque postergar sucesivamente los DNU terminan generando una situación de inestabilidad tanto para quien representa al mercado inmobiliario como para quienes alquilan. Así que en ese sentido hay una respuesta y un compromiso de mesas de trabajo desde el Ministerio en lo que tiene que ver con con alquiler social, y donde las provincias sería muy bueno que adhieran y nos transmitan opiniones y lógicas de trabajo, y también en lo que tiene que ver con una alternativa al UBA, como se propuso la alternativa hogar, porque quiero decir que en el caso de la nueva fórmula que se propuso para procrear, hogar, si bien está vinculado, se llama la fórmula, si bien está vinculada a los ingresos de las familias, nosotros tenemos una expectativa, y esa es una expectativa que tiene que ver con nuestro ideario. Cuando los ingresos de las familias superan, como superaron en alguna oportunidad de la gestión de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es decir, aquel momento virtuoso, digo, donde pudimos crecer, a lo mejor no pudimos dar el salto del crecimiento al desarrollo, pero donde pusimos crecer, quiero decir que cuando supere en el 2% a la inflación, entonces es justo que aplique por inflación. Esta es la fórmula que hemos propuesto, es decir, no es una fórmula desindexada, es una fórmula que tiene que ver con una realidad concreta. Y esta realidad concreta nosotros la reconocemos, queremos reconocerla. Y por el otro lado, en ese sentido, ayer le contaba al senador Recalde, con el que hablamos casualmente por un tema de Ciudad de Buenos Aires, que en realidad yo perdí una votación, y es la votación que perdí, porque Procrear es un comité, perdí una votación, y la verdad que la perdí, yo sola voté con otro criterio. La verdad que la perdí, y estoy muy contenta de haberla perdido. Se le dio la opción a los adjudicatarios de las viviendas de Procrear que ya habían sido seleccionados, por ejemplo, las que me preguntaba la senadora, creo que me había preguntado María Teresa, o había varias preguntas de qué pasaría con las viviendas que estaban por adjudicar, las que estamos adjudicando en Carmen de Areco, las que estamos adjudicando San Antonio de Areco, perdón, las que estamos adjudicando en San Nicolás, bueno, en todas las provincias, las que vamos a adjudicar en Mendoza, las que estamos adjudicando en Santiago del Estero, bueno, todas aquellas que digamos, donde estamos trabajando, la verdad que el 99% se le dio a elegir entre una fórmula y otra, pero con un aumento del capital de la vivienda. Y la verdad que las familias eligieron una vivienda valorizada de manera, digamos, actualizada, porque también quiero decir, y me parece que es justo que todos lo sepamos, las viviendas no se actualizaban, no había una directiva del Comité de Procrear de la gestión anterior para actualizar el costo de la vivienda, pero sí se actualizaba el ingreso para los bancos. Entonces, cuando nosotros le propusimos a la familia, cuando se propuso ver de qué manera, yo dije, pasemos a una fórmula donde el costo de la vivienda sea el real, con el nivel de apoyo, digamos, de apoyo que tiene que tener una política pública, ¿no? Y me dijeron, no, nosotros vamos a explicarlo, el banco lo va a explicar y además lo va a explicar con los representantes del comité. Y todo esto es una tarea colectiva, el comité está integrado por distintos sectores. Y más del 98% hasta ahora eligió la fórmula hogar, o sea, actualizar el valor de su vivienda, aunque sepan que, digo, eso les va a llevar digamos, va a tener un impacto en la cuota, pero en el tiempo de la cuota, pero sí también elegir una fórmula que les permita hacer previsible el pago. Quiero decir que, bueno, en esto me alegro de haber perdido la votación y en ese sentido festejo la democracia. Me preguntaron alguna otra cosa más, el senador Cobo, ¿quedó algo sin contestar? O no, Marilyn, ¿quedó algo sin contestar? Plan de suelo. Nosotros también vimos allí, y esto me parece que empieza a definir qué es el programa, qué son los programas, ¿no? Cuando nosotros revisamos, y además recibimos muchas opiniones antes y durante los primeros meses de la gestión, de que algunos sectores en aquel momento virtuoso de Procrear 2012-2015 no habían podido acceder al crédito porque en realidad la especulación sobre el suelo había generado que muchas veces el lote, si no lo tenían previamente, fuera más costoso que la propia vivienda. Y la verdad que era una crítica que todos habíamos, digamos, un análisis que todos habíamos compartido. Y esto aplica no solo a los programas de vivienda de Procrear, sino también aplica a, por ejemplo, cantidades de ejemplos. Yo siempre doy uno, porque lo que uno ve o lo que uno visualiza se queda muy pegado. En Esteban Echeverría
tenemos viviendas terminadas hace, no digo terminadas, ¿no? Pero al 90%, al 85% hace 4 años, que tienen adjudicatarios que además pertenecen a ACUMAR, digamos, a la cuenca de ACUMAR. Es decir, una obligación que tenemos por ley. Y la realidad, y una tarea que han venido llevando adelante con mucha decisión los intendentes y las intendentas de la región. ¿Qué pasa allí? Las viviendas están a un 90-95% y la infraestructura de servicio y la apertura de calles y lo que significa toda la infraestructura general no llegó. Entonces, los 2 contratos estaban adjudicados. Ustedes recordarán aquel día que en Lanús se le planteó al presidente, recorriendo un barrio en Lanús, algo parecido. Y luego lo pudimos hablar con el intendente. Y la realidad es que se invirtió la lógica, es decir, aquella lógica virtuosa, que es la que primero lleguemos con la tierra infraestructurada, con los servicios, con el cordón cuneta, con la vereda, y con todas aquellas cosas que hacen a la condición de urbanidad de un área, y eso sirva como registro para colocar la vivienda en todos nuestros programas, es decir, es la semilla de la vivienda, tener el lote infraestructurado, y no una única tamaño de lote, sino un lote que a lo mejor vincule con actividades productivas, con actividades agroecológicas. Bueno, esto lo hemos aplicado, lo hemos convertido en Procrear como un dato. No permitimos que nadie se incorpore a la inscripción si no tenía previamente el lote, para evitar la especulación. Y pusimos, o sea, que nadie que tenga el lote que no haya estado escriturado antes del 4 de agosto, que fue el momento en que se lanzó el programa, no puede inscribirse, justamente para evitar limitar a familias o a personas o a parejas que quieran acceder a la vivienda y que el lote termine costándoles mucho más que la propia vivienda o el propio crédito. Y por el otro lado, disponer de los 8.000 lotes que encontramos, más los 2.000 que estamos produciendo de lotes con servicios dentro del Procrear, para que se pueda tomar el crédito, no solo por construcción, sino también lote más construcción. Y además implementamos el Plan Nacional de Suelo, y a esto creo que se refería la senadora Zagnú, y el Plan Nacional de Suelo implica un programa nacional de producción de suelo. Es la primera vez que la Argentina tiene un Plan Nacional de Suelo. ¿Esto qué significa? Generación de lotes con servicios para ampliar la disponibilidad de suelo urbanizado. Y la promoción y la creación de bancos de tierra o de bancos de suelo a nivel municipal o a nivel provincial, ya sea con tierras públicas o con tierras privadas también, porque pensamos todos los mecanismos, todas las alternativas, trabajar con sindicatos, trabajar con organizaciones de la comunidad, con organizaciones profesionales. Estamos recibiendo muchas propuestas en ese sentido. Y ese programa está acompañado por 3 cuestiones que para nosotros son básicas. Un programa nacional de capacitación y asistencia técnica, que ya hemos empezado en distintas provincias en relación a demandas y también a través de la Federación Argentina de Municipios. Una mesa intersectorial de políticas de suelo, donde se crea un ámbito de debate común con el sector público, con el sector privado, con organizaciones gremiales, con universidades o con organizaciones civiles, y un Observatorio Nacional de Acceso al Suelo, para que haya un registro territorial de suelo apto para programas habitacionales o proyectos urbanos, y por el otro lado tener un observatorio del valor del suelo que vaya definiendo costos de suelo que son muy diversos en relación a las particularidades regionales. La incidencia que puede tener el suelo en una vivienda es muy distinta en una gran ciudad o en las áreas metropolitanas que lo que puede ser en el interior del país, por lo cual no podemos pensar la incidencia de la misma manera. Y esto creo que es un salto importante que vamos a dar, teniendo un banco de tierra ya promovido y de alguna manera financiado o acompañado por el propio Estado. Esta mañana, cuando decía, lo firmábamos
con el intendente de Tafí Viejo, y él nos decía, bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente en capacitar, en lograr capacitaciones locales para tener bancos de suelos aptos para poder, para permitir el acceso a la vivienda, y también puede ser un mecanismo que nos permita dar respuestas a lo que no avalamos en términos claramente no avalamos en términos jurídicos, que son las tomas, pero sí que en muchos casos representan una verdadera necesidad. Entonces, empezar a trabajar en bancos de suelo planificadamente y ordenadamente da una perspectiva que requiere de un enorme consenso, pero también de una gestión permanente. Y en ese sentido, me parece que esto que empezó siendo una reflexión sobre procrear, terminó siendo un plan nacional de suelo que la Argentina tiene por primera vez. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra la señora